Buenos días. Gracias a Dios por este tiempo y por su palabra. Hoy vamos a ver el tema Mi alma lo sabe muy bien. Para esto voy a pedir que me acompañes en el libro de Salmos, capítulo 139, versos 13 al 18. Versos 13 al 18. Dice la Escritura de esta manera: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. De esta última frase del verso 14, toma el título de nuestro tema, Mi alma lo sabe muy bien. 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión brilló en tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Verso 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Bien, oremos y demos gracias a Dios por este tiempo y por su palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte las gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu instrucción. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que tú tomes control total de este tiempo, que guíes mis labios a través de tu Santo Espíritu y que lo que hoy vamos a aprender, que sea transmitido por tu Espíritu a nuestro espíritu. Ayúdanos a ponerlas por obra para que veamos los resultados que tú has estado esperando en nuestras vidas. Tú esperas que en nosotros haya una transformación para amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Gracias te damos porque esta es una grande oportunidad para renovar el espíritu de nuestra mente y de esta manera comprobar tu buena voluntad que es perfecta y agradable. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues hoy, como habíamos mencionado, el título de nuestro tema es Mi alma lo sabe muy bien. ¿Cuánto sabe tu alma? Que todo ya estaba escrito en el libro de la vida de nuestro Señor. Este mismo pasaje lo podemos leer en el Salmo 139, del verso 16 de la Nueva Traducción Viviente. Ahí nos dice, me viste antes de que naciera. ¿Cuándo te vio el Señor a ti? ¿Cuándo me vio el Señor a mí? Antes de nacer. Dice, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. ¿Qué hizo el Señor? Como buen arquitecto que es, todo lo diseñó antes de que tú y yo naciéramos. Antes de que llegara este tiempo, en este periodo de la tierra, el Señor ya tenía todo lo que iba a hacer en tu vida y en mi vida, en qué familia ibas a nacer, en qué lugar de la tierra y en qué tiempo, porque hay un propósito. Repito, me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Y la última frase dice así, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Fíjate nada más. Esto es como, me viene a la mente lo que hacen, vamos a pensar en Hollywood. Primero hacen toda la historia, desde el principio hasta el fin, y después de ello graban la película. Pero la graban conforme al diseño, conforme a lo que ya está escrito. Y tiene que ir en esa secuencia. Y en ese caso el director ya sabe dónde inicia y dónde termina. A diferencia de nosotros, el director de nuestra película, Dios, sabe dónde inicia y dónde termina.
Y a diferencia también de los actores, nosotros todavía no hemos leído todo el guión. Pero te quiero decir que el Señor, a través de sueños y visiones, nos va confirmando el guión. Por eso es importante que tu alma lo sepa muy bien. Aquí mismo en el libro de Salmos, en el Salmo 103, verso 1 al 3, en este caso David escribió este salmo como el Salmo 139, y David se daba cuenta de algo con respecto al alma, que el alma hay que recordarle todo lo que hace Dios en el día a día, porque nuestra alma no tiene memoria. Dice Salmo 103, verso 1, bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué le estaba diciendo el salmista a su alma? Que no se olvidara de bendecir ¿a quién? A Dios, con todo su ser. Verso 2, continúa la escritura diciendo, bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué le tiene que recordar el salmista a su alma que no olvide los beneficios de Dios? ¿No le podemos decir a alguien que sea agradecido cuando nos damos cuenta que está siendo desagradecido? Entonces hay que estarle recordando que no deje de agradecer por los beneficios. El verso número 3 te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice así, Salmo 103, verso 3, mi Dios me perdona o me perdonó todo el mal que he hecho, me devolvió la salud. Verso 4, me libró de la muerte, me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da siempre todo lo mejor, me hace fuerte como las águilas. ¿Qué dice el salmista a través del rey David? Mi Dios me da todo lo mejor. Él sabía, o su alma lo sabía muy bien, que Dios le daba todo lo mejor. Y esto tiene que estar presente en ti y en mí. No olvidemos cuál es el propósito de los salmos. El propósito de los salmos es darle la adoración y la alabanza a Dios. Para los hebreos, de la palabra tejilim, esto es lo que significaba adorar y cantar alabanzas a Dios. Para los griegos, que es donde toma esta parte del libro la palabra salmo, significa tocar un instrumento y al mismo tiempo cantar. Te quiero decir, como se dice en México, que hay hombres y mujeres que traen la música por dentro. Esto es verdad. Tú y yo podemos hacerlo, porque Dios nos ha dado esa capacidad de a través de nuestra boca, a través de nuestros brazos, de todo nuestro ser. Lo dice el Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová. Si tú estás respirando, si yo estoy respirando, yo puedo hacerlo. Pero no necesariamente a través de un canto. Lo hacemos a través de lo que vivimos en el día a día. La manera en que hablamos, la manera en que pensamos, la manera en que nos comportamos. Es una forma de alabanza y de adoración a nuestro Dios. También, no solamente el propósito de los salmos es enseñar a adorar y alabar a Dios. Cada uno de ellos fue escrito en su presencia. Esto quiere decir que cuando nosotros vemos el libro de los Salmos, el compendio de los capítulos que son 150 en el libro de los Salmos, cada uno de ellos fueron escogidos en un tiempo de intimidad con Dios. En ese tiempo de intimidad fueron escritos. Por lo tanto, el libro de Salmos nos enseña cómo ser honestos delante de Dios.
A Dios no le podemos engañar, Él sabe todo de ti y de mí. Y en ese momento de intimidad y que fueron escritos los salmos en su presencia, simbólicamente el corazón del hombre es desnudado. Porque Dios conoce todo de ti y de mí. Como lo leímos en el Salmo 103, que el salmista le tiene que decir: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides que Él es el que te sana todas tus dolencias, es el que perdona todas tus iniquidades, es el que te levanta de toda enfermedad, de modo que rejuvenezcas y que en todo tiempo te da lo mejor. Entonces, como lo leímos en el Salmo 139, la lectura que hicimos del 13 al 18, está describiendo los pensamientos de Dios. ¿Qué eran los pensamientos de Dios? Ya lo dijimos, era la idea, lo que ya tenía aquí en su mente, en su corazón, y que lo plasmó en su libro, porque lo dice el texto. Todo ya estaba escrito de cómo ibas a ser tú y cómo iba a ser yo, y todo lo que iba a pasar en nuestra vida. Velo de esta manera, una película, ya estaba el guión. Y entonces, ahora, una vez que terminó el guión, se regresa el Señor para iniciar la película de tu vida y la mía. Los años que tengas en la tierra, todos ellos ya estaban diseñados en su libro. Quiero volver a tocar algunos versos, pero voy a iniciar del 17, 16, 13 y 14 en la Biblia, la versión Biblia, Nueva Traducción Viviente. Dice así: qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio o declarar o creer que así como somos, hemos sido una creación especial y son los pensamientos más hermosos que tuvo el Señor en tu persona y en mi persona? El verso 16, ya lo habíamos leído, dice: me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro y cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Todo estaba diseñado. Y en el verso 13 y 14 dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Todo lo que hay en nuestro interior, todo, los pulmones, los riñones, la vesícula, el hígado, todo fue hecho perfectamente y entretejido en lo más profundo, ¿verdad?, del vientre de nuestra madre. Todo. Y verso 14, ¿qué dice el salmista? Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú cada día de nuestra vida? Darle gracias a Dios por nuestro cuerpo. Darle gracias a Dios por cada una parte de nuestro ser, nuestros ojos, nuestros labios, nuestras orejas, nuestros oídos, nuestras cejas, nuestras manos, nuestros pies, nuestras piernas, nuestros brazos, nuestro tórax, ¿verdad? Nuestro sistema digestivo, todo ha sido maravilloso y tenemos que bendecirlo. No tenemos por qué quejarnos, no tenemos por qué avergonzarnos de alguna parte de nuestro cuerpo, porque somos una obra maravillosa, compleja, hecha por nuestro Dios. Continúa el verso 14 diciendo: tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. ¿Cuántos de nosotros lo sabemos muy bien? Que fuimos hechos especiales para este tiempo. Ahora es importante saber qué significa pensamiento. Hay varias definiciones, pero creo que la más acertada y más corta es conjunto de ideas propias. Tú, yo fuimos una idea propia, una idea personal de nuestro Dios. Recuerda esto, no somos un accidente. Hubo un plan diseñado por Dios para ti y para mí antes de nacer. El libro de Jeremías capítulo 1, verso 5 también lo confirma. Un profeta dice así, Dios hablando con él: antes de que yo te formara en el vientre de tu madre,
ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Te das cuenta que hay un propósito divino en tu vida y que debes redescubrirlo para saber cuál es el plan de Dios por el cual permitió que tú nacieras en este tiempo y que tenemos que buscarlo. Yo creo que muchos de aquellos que posiblemente conozcas, pastores o líderes, te dirán que ellos hacían otra cosa hasta que entendieron cuál era su propósito profético. Yo pude darme cuenta de ello. Yo había tenido, según yo, planeada mi vida. Desde los 25 años había pensado que a la edad de 40 años yo me iba a retirar de trabajar, iba a vivir de lo que yo alcanzaría a producir durante ese periodo de vida. Pero Dios tenía otro plan. Él me alcanzó a la edad de 33 años y efectivamente a los 40 años dejé de trabajar, pero ahora para servirle a Él, desde ese tiempo hasta el día de hoy. De hecho, mucho antes de esos 40 años empecé a servirle. Te puedo decir que fue desde el año 96. Entonces, tenemos que redescubrir cuál es el propósito. ¿Qué le dice el Señor a Jeremías? Antes de que nacieras, antes de que te formara, yo ya te había elegido y te di por profeta a las naciones. Y si tú lees el libro de Jeremías, el libro de Lamentaciones, que son los que él escribió, te vas a dar cuenta que no fue fácil. Y hay muchos otros ejemplos en la Escritura de los cuales nos muestra el Señor cómo Él diseñó el tiempo de vida de la gente aún antes de nacer y les dio el plan, les dio el diseño, el guión a sus padres para que pudieran cumplir y estar ahí con los hijos guiándolos para que de esta manera se realizara en la vida sirviéndole a Dios. No olvides que hay un enemigo acechando para impedir que conozcas tu propósito divino. ¿Y cómo lo hace el enemigo de tu alma? Pues distrayéndote, entreteniéndote, haciéndote creer que conquistando todo el mundo vas a ser la persona más exitosa y feliz, aunque pierdas tu alma. Jesucristo dijo, ¿de qué te servirá ganar todo el mundo si puedes perder tu alma? Cada una de las palabras que vemos a través de la Escritura nos van a dar dirección y nos van a guiar para darnos cuenta que Dios tenía y tiene un plan profético para tu vida y para mi vida. Hoy en día podemos darnos cuenta, en el mundo viven casi 7.600 millones de habitantes, pero ¿cuántos de ellos han cumplido su propósito profético en la vida? Aún en nuestra nación, en este periodo de crisis, ¿cuánta gente ha fallecido? Pero ¿cuánta de esa gente cumplió su propósito profético? Algunos no supieron ni por qué vinieron a la tierra, por qué nacieron en México, por qué nacieron en algún estado de la República, por qué realizaron cierta actividad profesional, oficio, negocio, y no se dieron cuenta que había un propósito. Pero si tú lo hallas, entonces vas a poderte realizar, no solamente en lo espiritual, sino también en tu vida social. Porque Dios tiene un plan para ti y para mí. Cuando tú lees la Escritura y tantos ejemplos que podemos ver, nos vamos a dar cuenta de cómo hubo hombres que aún en esa dirección de Dios, guiándolos Él sin darse cuenta, ellos estaban cumpliendo su propósito, pero su necedad los hizo que fueran en contra de la voluntad de Dios. Tenemos dos ejemplos bíblicos que quiero tocar de los propósitos divinos en la vida de los hombres. Número uno es el nombre de Sansón. Posiblemente tú has escuchado la historia de este hombre, un hombre fuerte, al que él consideraba que por su larga cabellera, él tenía la fuerza y el poder de Dios, pero más que era que la cabellera, era porque él había sido dedicado aún antes de nacer. Veamos lo que dice el libro de Jueces. La historia de Sansón y sus padres está en el Jueces capítulos 13 al 16, pero vamos a leer un poquito en Jueces capítulo 13, verso 1 al 5.
Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Ve viendo las palabras de cada uno de los versos que estamos leyendo y te vas a dar cuenta que muchas de las veces, por ir en contra de la voluntad de Dios, empezamos a cosechar lo que hemos sembrado. Verso 2. Que había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, recuerda que eran 12 tribus, las tribus de Israel, dice, el cual se llamaba Manoa, que significaba descanso. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Verso 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Te puedes imaginar el impacto al escuchar este mensaje del ángel de Jehová de esta mujer, la esposa de Manoa? Después de haber sufrido la vergüenza de la esterilidad, después de haber sufrido la vergüenza de la sociedad al señalarla por no tener hijos, hay una esperanza que la anima, que la consuela y la fortalece. Tendrás un hijo. El verso 4 dice, ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y verso 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que iba a ser dedicado al servicio de Dios. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Cuál es el propósito del nacimiento de Sansón? Traer libertad del yugo por el pecado del pueblo de Israel ante los filisteos. Sansón fue uno de los varios jueces que tuvo la nación de Israel durante casi 200 años. Y vemos que Dios bendice a este matrimonio, pero también les da una tarea. Tengan cuidado de él. Él ha sido apartado, ha sido diseñado para este tiempo, para servirle al Señor. Si tú conoces o te das tiempo para leer del capítulo 3 al 16 y posiblemente conozcas algo de la historia de Sansón, te vas a dar cuenta que fue un hombre, pues definitivamente tenemos que resumirlo como un hombre inmoral, porque no se guardó. Todo hombre y mujer del pueblo de Israel tenían que unirse en matrimonio con gente también del pueblo de Israel. Y él decidió tomar a mujeres del pueblo de los filisteos. Incluso dice la Escritura que hubo tiempo en que tomó una mujer ramera. Y al final de la historia es vencido por que toma a Dalila, y Dalila, como dice la historia, le confesó Sansón de dónde provenía su fuerza. Recuerda que la fuerza en hombres y mujeres de parte de nuestro Dios proviene de ser obedientes y de su justicia. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y se fortalecía y hizo varios estragos al pueblo de Israel, al pueblo de los filisteos, pero también nos dice la historia, concluye diciendo que su último acto fue un suicidio, en el cual no solamente falleció él, sino algunos otros, muchos hombres del pueblo de los filisteos. ¿Cumplió su propósito profético? No. El Señor deseaba que a través de él el pueblo de Israel mantuviera una libertad, y solamente él pudo estar al frente del pueblo de Israel trayendo libertad durante 20 años, pero lo hizo pues más bien por la misericordia de Dios sobre su pueblo que por su testimonio o por su obediencia. Y así podemos ver algunos otros hombres en la Escritura. En el libro de Lucas capítulo
1, versos 5 al 25, nos cuenta la historia de Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Hijo de un sacerdote llamado Zacarías y de su esposa Elizabeth. Ella estéril, él, Zacarías y Elizabeth, era un matrimonio avanzado en edad y que no habían podido tener hijos, y que en su turno de atender o estar en el templo, Zacarías tiene un encuentro también con el ángel Gabriel, el cual le da una noticia de que ahora iba a procrear su esposa un hijo y que había un propósito sobre ese hijo. Dice que él iba a preparar camino o iba a preparar el corazón del pueblo de Israel para que estuvieran dispuestos a seguir a Dios. Una vez más, nos vemos en un tiempo en el cual hay silencio de parte de Dios para el pueblo de Israel, pero Dios en su misericordia permite que Elizabeth tenga un hijo. Y así es como nace Juan el Bautista. Y cuando tú ves la historia de Juan el Bautista en Lucas, como en los demás libros del Evangelio, te das cuenta que él estuvo preparando la venida del Señor Jesucristo. Cuenta la historia que solamente había una diferencia de 6 meses entre él y Jesús de edad, que eran parientes, y que cumplió su ministerio Juan el Bautista hasta el día de su muerte. Entonces, esto solamente nos enseña que cada ser humano viene con un propósito profético a la tierra y que tú y yo tenemos que redescubrirlo, que hay un diseño, hay un guión, como lo dice el Salmo 139, todo ya estaba escrito en el libro de tu vida. Aún no había nacido, como lo dice el texto, y cada día de mi vida ya había sido diseñado sin faltar uno de ellos. Entonces, estas dos historias nos muestran a dos tipos de padres: a los que obedecen y buscan la dirección de Dios para guiar a sus hijos a cumplir su propósito divino, como los que no lo buscan, o aquellos que solapan, como en el caso de los padres de Sansón, que fue específico el ángel de Jehová en decirles cuál es el plan para él. Y en el caso de Juan el Bautista también, él tuvo una preparación hasta el día que inició su ministerio, su servicio a Dios. Recuerda que a Dios no le interesan los planes que tengamos con nuestros hijos. Dice Proverbios capítulo 19, verso 21, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿Qué significa prevalecer? ¿Va a sobresalir o se va a imponer? Siempre y cuando tú o yo no vayamos guiados en la dirección del plan divino para nuestros hijos. Porque te quiero decir que cada uno de nuestros hijos también tienen un plan en la tierra, así como tú y yo lo tenemos. Dice el libro de Malaquías que habiendo en Dios abundancia de espíritu, Él hizo solamente un hombre y una mujer porque buscaba una descendencia, no solamente santa, sino también que le sirviera. Entonces, te quiero decir que conocer la verdad no solamente te hará libre, sino facilitará tu existencia. Por eso, tú y yo podríamos repetir en este momento, la verdad me hace libre de mantenerme sin propósito. Y es que hoy en día podemos ver a muchos hombres y mujeres tan ocupados, pero tan descontentos con lo que hacen, tan insatisfechos. ¿Y sabes por qué? No tienen contentamiento, porque el no conocer tu propósito sería como si un pez quisiera ser un ave. Tú ves el libro del Génesis y te das cuenta que todo lo que creó Dios lo diseñó con un propósito y conforme el lugar donde iban a estar. Él creó a las aves del cielo, creó a las bestias del campo, creó a todos los animales que se arrastran, creó a todos los peces.
Y dice que al último creó al hombre a imagen y semejanza de él. ¿Para qué? Para gobernar, para sojuzgar todo lo que él había hecho. Esto solamente nos revela que este tiempo que estamos viviendo no es un tiempo cronos, que es el tiempo de los hombres, es un tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. Estamos en un punto central en la historia de hombres y mujeres. Este tiempo de Dios es un tiempo decisivo y de cambio para el futuro no solamente de cada persona, sino de las familias a través de sus generaciones. Y esto va a influir en el mundo. Por eso, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Prepararnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Buscando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas sus fuerzas. Y sabiendo el Señor que tú y yo íbamos a requerir esto, te voy a pedir que me acompañes en el libro de Juan capítulo 5, verso 28 y 29. Dice la Escritura así, hablando el Señor a sus discípulos: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y de ahí sáltate al verso 39. Hay un mandamiento: escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Él. ¿Cómo vas a poder conocer tu propósito? ¿Cómo conoceré yo mi propósito? Escudriñando las Escrituras. Porque el plan de Dios para tu vida y para mi vida es de vida eterna, que volvamos a casa. Oremos para que esos sueños y visiones sean revelados a tu vida, a la vida de nuestros jóvenes, como lo dijo el profeta Joel, que el Espíritu de Dios descendería sobre todos en los últimos tiempos, y nuestros ancianos o adultos mayores tendrían sueños y nuestros jóvenes tendrían visiones. Es importante que conozcamos nuestro propósito profético. Y no podemos morir sin antes cumplirlo. Y para ello el único que te lo puede revelar es el Señor. No seamos como Sansón, que aún en nuestro descuido vayamos a atentar contra nuestro propósito profético. Seamos como Juan, seamos como José el soñador, seamos como Moisés y muchos otros hombres más que nos describe la Escritura, que pudieron entender su propósito y lo llevaron a cabo, como nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por la salvación tuya y la mía y el perdón de los pecados de todo el mundo, llevarnos a la vida eterna. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero darte las gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das de recibir tu palabra. Oro pidiendo que seas tú quien sigas obrando a través de tu palabra en la vida de los que estamos hoy viendo y escuchando este mensaje. Creemos que nuestra alma tiene que saberlo muy bien, que todo ya ha sido escrito, que todo ha sido diseñado, que el guión en nuestra vida se inició una vez que fue concluido el guión para que nosotros naciéramos en este tiempo y que tenemos que cumplir nuestro propósito profético. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que a través de tu palabra, a través de los sueños y visiones que nos des, hallaremos dirección. Confirma tu palabra en nuestras vidas de una manera profética. Aún los padres que han escuchado las profecías sobre sus hijos, las promesas de lo que tú vas a hacer en ellos, puedan estar atentos y que las escriban para que puedan seguir siendo guiados por el guión del cual tú ya tienes escrito desde antes de la fundación del mundo para cada ser humano. Creemos que no hemos sido un accidente, sino tú preparases todo para que nosotros cumpliéramos nuestro propósito en este tiempo. Ayúdanos y manténnos firmes y protegidos
para que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo queremos pedir. Amén y amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.